vuelta, gracias por sumarse. Cualquier cosa, después los pueden buscar por acá, por el evento. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente es de inversión, de inversores ángeles, y van a hablar un poco de cómo es el mindset y qué se plantea un inversor ángel. Así que le damos la bienvenida a Diego Noriega de Squads como moderador. Como moderador, un aplauso, por favor. Ahí va. Yo soy intensa, aplaudan. Rafa Villalba. Gracias, Rafa, por sumarte. Gabriel Alasia. No, Gabriel. Ahí está, ahí estamos. Hola, Gabriel. Bienvenido. Y Santiago Pinto. Santiago. Bueno, muchas gracias por sumarse. Y bueno, suerte. Muchas gracias. Tremenda presentadora tenemos en el Innovation Tech Week. Te felicito, mamá Lucena. Levante la mano de mamá de Inés. Allá al fondo, felicidades. Bueno, tenemos un panel muy lindo, media hora de conversación al hueso acerca de una de las cosas más lindas que me ha tocado hacer en la vida, que ha sido invertir en emprendedores. Entonces les pido por favor que se vayan presentando ustedes y si tienen también lo que hacen hoy y en términos de Angel Investing, ¿qué están haciendo? Bueno, arranco yo. Rafael Villalba. Yo soy emprendedor primero, inversor ángel después. Sigo todavía rodando mi compañía y tengo algunas inversiones ángeles. Es más, Franquito, que creo que estaba sentado en esta silla, es uno de ellos. Bueno, eso. Bueno, primero, gracias Diego, a Squads, a la Innovation Week. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Mi nombre es Gaby Alasia. Difícil autodefinirse, pero me gusta definirme como inquieto, intraemprendedor e inversor. Hoy actúo de inversor ángel y advisor en varias compañías, en más de 6-7 compañías, y presido una comunidad de inversores ángeles de Córdoba con más de 50 inversores que nos dedicamos a potenciar startups, a invertir en forma inteligente, que es lo que nos gusta decir. Tengo estudios de base tecnológica y soy profesional de tecnología. Trabajé siempre en empresas de tecnología, 18 años en Globant. Soy el fundador de Globant Córdoba, de la oficina y la operación de Córdoba. Y bueno, durante esos 18 años en Globant lideré muchísimas áreas y la última que lideré fue el área de integraciones en M&A, integrando más de 22 compañías en el mundo. Así que eso me conectó muchísimo con algo que me apasiona, que es M&A e inversión. Santi Pinto. En el 99, cuando decía que era emprendedor, me decían que era un busca. Nadie entendía muy bien, me preguntaban si me había quedado sin trabajo. En el 2007, cuando empecé a hacer Business Angel, me preguntaban qué tenía de ángel. Le dije, soy más bien un demonio. Y desde el 2007 que vengo invirtiendo en compañías con menos éxito, pero en las que me fue bien, me fue muy bien. He invertido en 25 compañías, en 10 debo haber perdido hasta las zapatillas. En una hice una IPO, estoy yendo a otro IPO, he invertido en algunos fondos. Soy inversor de Squads, acá la vamos a romper, la vamos a sacar del estadio. Soy el PI de Newtopia. Y mi tesis de inversión es no tesis. Es enamorarme de algunos emprendedores en áreas que me gustan, que deseo aprender. Y para mí es un lujo aprender junto a las personas que están diseñando el mañana. Alucinante. Bueno, ya ven el panel que tenemos, ¿no? Aprovecharlo. Hoy a la mañana tuvimos 3 horas de workshop para entrenar a la nueva generación de inversores ángeles. Tengo que mirar en los ojos y encontrar un fuego, sentir que esta persona está dispuesta a dejar la vida en lo que va a hacer, porque cuando yo ponga la plata ya la perdí. Y entonces automáticamente tengo que preguntarle en qué te puedo ayudar y tengo que preguntarle qué parte del remo tengo que agarrar para ayudarlo a remar, porque a partir de ahí ya es un viaje juntos.
No quiere decir que me meta en el día a día, pero quiere decir que soy parte del problema o de la solución. ¿Qué me gusta? Que tenga una visión clara. ¿Qué no me fascina? Si tiene el producto. Si tiene el producto, no necesariamente quiere decir que le va a ir bien. Entonces necesito saber que es una persona que es capaz de haber hecho quizás el producto no tan bueno. Von Clausewitz, que es alguien que en el ambiente de negocios aparece mucho, decía: nadie resiste la primera batalla. Y algún otro genio de los negocios dice: nadie resiste el primer cliente y ningún business plan resiste el primer año. Entonces tiene que tener capacidad para que juntos realmente encontremos juntos no él, pero quizás con otros angels lo ayudemos a encontrar el market product fit y ahí empiece el journey. Y tiene que tener capacidad de liderar y atraer talento. Si es una persona que es tan fuerte como esa luz que me está iluminando y que no es capaz de mirar a su equipo como equipo, quizás no me seduzca tanto, porque va a necesitar a mucho más que su genialidad para llegar a algún lado. Y después tiene que tener alguna idea de los economics del negocio y las finanzas, qué vamos a necesitar para llegar a algún lugar. Entonces, digamos que con esas cuatro cosas yo me puedo sentir cómodo. Bueno, voy a hablar un poco por mí y por Adventure, la comunidad de inversores ángeles que presido. Me gustan las startups con co-founders. Admiro al founder solo, lo admiro, pero me gusta ver más startups con co-founders. Y donde uno de esos founders sea un founder que pocas veces se ve, y es que tenga algo de experiencia corporativa en su currículum. Creo bastante en aquellas personas que tuvieron una experiencia corporativa, una experiencia en relación de dependencia y salen de esa zona de confort, porque cada vez que salen es porque vieron algo. Generalmente vemos bastantes startups fundadas por emprendedores que vieron una oportunidad en la industria que estaban trabajando, entonces salieron para desarrollarlo. Eso me gusta mucho. Luego, el producto y servicio, bueno, lo más replicable que pueda ser, no importa si el problema a resolver es chico, ¿no? Pero si el problema a resolver es chico, pero se replica en un montón de países en el mundo, entonces vale la pena adreciarlo. Exacto. Por ahí encontramos startups donde el problema o la oportunidad que están encarando es grande, pero es grande solamente en Argentina y en Latinoamérica. Bueno, eso ya te pone un cap de crecimiento, entonces vas a llegar a un lugar. Y por último, me gustan los fundadores que pueden responder a la pregunta: ¿quién es tu posible buyer? Comprador. ¿Quién es tu posible comprador? Me gusta que puedan responder esa pregunta aún cuando no estén... la idea no es presionarlos a que eso ocurra en un año, pero que tengan en la cabeza: yo estoy creando esto porque sé que puede ser de muchísimo valor o puede crecer mucho más rápido y mucho más grande si me asocio, si hago una fusión o si me compra tal comprador. Y ese comprador puede ser una competencia, hasta puede ser un cliente también. Entonces, me gusta aquel emprendedor que puede responder esa pregunta, aunque le falte tiempo para que sea realidad, digamos eso, porque quiere decir que si está buscando inversión y está sentado buscando inversión, está pensando en cómo es el retorno de esa inversión. Bueno, yo un poco para no repetir, porque estoy muy de acuerdo con lo que dijeron, esa cuestión de enamorarse un poco del equipo, del proyecto. Y en realidad no existe el amor a primera vista, ¿no? Por lo menos en mi caso de inversor ángel, yo trato de conocer y acompañar a los proyectos y a las personas un tiempo
hasta que hago la inversión. Dicen que un inversor ángel hace una inversión en smart money, ¿no? La parte smart está desde el primer momento, ¿no? Y es todo a riesgo mío y después quizás invertiré dinero o no, pero voy a tratar desde el primer momento aportar valor, abrir puertas, facilitar, a veces clientes, a veces una opción de inversión. Y después llegado el momento cuando la relación ya maduró un poco, los conocí más de cerca, hago un poco de match, porque en casi todos los lugares donde me interesa estar, que son pocos los que puedo estar, por diversas razones, trato de elegirlos lo mejor posible, donde puedo aportar valor durante un tiempo. Aporto valor primer tiempo, 1, 2 años, después ya el proyecto crece, a veces queda en el camino, muchas veces. Pero bueno, esa es mi forma de elegirlos. Gaby, estás del lado de inversor ahora, antes con una mirada a comprar compañías desde Globant. Creo que mencionaste 22 compañías, no solamente compradas, sino integradas a Globant, que es mucho más complejo todavía. Y mencionabas en tus palabras el tema de que tenían que tener una noción de la salida. ¿Qué errores cometen los emprendedores a la hora del pitch? ¿Cómo te desencantan? ¿En qué momento, qué cosas dicen como para que tapes vos tu oído y que digas, ojalá que se termine esta sesión rápido? Sí. Y cómo evitarla, ¿no? La respuesta se pregunta a veces un poco feliz. Necesitan sí, aprender justo. Me gusta el emprendedor que está enamorado y apasionado de su producto y servicio, no el que está obsesionado. Y porque cuando ya empieza a jugar la obsesión, entonces te nubla un poco la posibilidad de una salida y demás. ¿Qué otros errores? Pensar que un exit o una fusión es el fin del camino. No, definitivamente no. O sea, se pueden plantear formas de continuar en la compañía, se pueden plantear formas de seguir emprendiendo, se pueden plantear modelos en los cuales si vos vendés una parte o hasta si vendés todo, podés seguir creciendo adentro de esa compañía. Yo en mi experiencia tuve más del 60% de founder retention después de que se termina un proceso que se llama earnout. Para los que por ahí no lo conocen, es un proceso de compra donde se va pagando la compañía, digamos, en partes en un tiempo. Generalmente, después que finaliza ese proceso, un founder se va. Bueno, hay formas de trabajar para que ese founder se quede. Y lo que dije también antes, o sea, no empezar a pensar que el camino o el destino tiene que ser algo de cash out, que puede ser una fusión o puede ser una venta. No pensar nunca en eso me parece un error si sos invertido. Santi, entrenamos juntos a muchos emprendedores en Utopia en el tema del pitch. Los hacíamos los demo days que pitchen en inglés en 2 a 5 minutos, sin un deck por detrás. Contanos un poco, compartirnos esos aprendizajes de haber visto a tantos emprendedores intentar aprender a pitchar. ¿Cuáles dirías que son los puntos más flojos que tenemos que fortalecer? El pitch tiene una técnica y es muy importante, y un poco con Diego lo que hacíamos es tratar de estresarlos durante el pitch de entrenamiento para el día que tuvieran que hacerlo de verdad, tuvieran todas las palabras ya procesadas y metidas automáticas, en vez de que se traben a tratar de explicar cosas que tienen quizás una palabra o 2 palabras para describir. Después que aprendan a conectar directamente con la gente, y nosotros solíamos decir la sonrisa, ¿no? Un pitch es una sonrisa. Empezá fuerte y terminá fuerte. Empezá fuerte porque tenemos que hacer que el público conecte con nosotros y esté atento, y terminar fuerte con una propuesta clara de qué es lo que necesito, cómo voy a llegar al final, porque es lo que va a recordar. Muchos pitch empezaban fuerte y terminaban una babosa, así, deslizándose para abajo. Y bueno, esperemos que les guste.
De la misma manera que en un pitch uno no puede empezar agradeciendo porque es muy corto el tiempo, ni tratando de agradar, sino tiene que empezar de alguna manera de que llame la atención y plantee el problema ahí. Y después sí, uno tiene que recorrer los puntos básicos de una presentación, de cómo es el equipo, por qué van a ser exitosos, y bueno, todo lo que te lleva en un deck tiene que estar, pero es muy importante que empiecen y terminen fuerte y que quede claro qué es lo que están buscando y por qué ustedes van a ser exitosos. Como emocionar en esos dos puntos, ¿no? En el punto inicial y punto final, que la emoción es lo que hace que no te olvides. De los números probablemente te vas a olvidar de todo. Rafa, me consta que sos un inversor que acompaña después de la inversión, que no se acaba con el cheque, sino que empieza una nueva relación, ya una relación de casamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo deberían o qué deberían esperar los emprendedores de los inversores? ¿Qué les sugieres vos a los chicos que les pidan a sus inversores? ¿Cuál debería ser su rol, aparte de poner un cheque? Vamos a hablar de una situación ideal, porque muchas veces me encuentro con emprendedores que tienen que conseguir un cheque a lo que sea, digamos, ¿no? Entonces venden en cierta forma su alma al diablo. Pero vamos a hablar del otro escenario. Me parece que el tema del ticket o del dinero tendría que ser hasta la menor parte, ¿no? Ese inversor que después se mete, ayuda a formar el equipo inicial, ayuda a conseguir algunos clientes para validar. Es más, consigue otros inversores que idealmente sean clientes. Llevo a un proyecto, a un potencial cliente, evalúalo, fíjate a ver si le podés comprar. Si le compra, che, ¿por qué no entramos como inversor? Hacer todo ese laburito que seguramente al founder que está arrancando una compañía por primera vez le va a costar un montón, ponerlo a prueba. Y muchas veces esas cosas las haces sin invertir un mango todavía, ¿no? Son las cosas que validan la entrada. Entonces, creo que hay un montón de valor por aportar de los inversores ángeles desde ese lado. Y después otro montón de ejemplos. Le decía a Gaby hace un rato, hay algunas compañías que terminan siendo vendidas a otras compañías y en ese momento me gustaría tenerlo a Gaby como inversor ángel. Y por ahí lo pensás 4 o 5 años antes a eso y le decís, che Gaby, mirá, esto tiene potencial de esto, ¿qué tal? ¿Te gusta? Vamos a jugar en equipo. Es un juego totalmente en equipo. Me gusta llevar a otros y que entre varios validemos y ayudemos a arrancar una compañía. Así que me parece que toda esa parte, que no es dinero, y que por ahí vale mucho más porque te jugás la reputación. Yo me juego con Gaby y me juego la reputación si le llevo a una compañía que después no vale la pena. Me parece que toda esa parte es la parte más interesante de los inversores ángeles. O sea que hay que intentar buscar como emprendedores, entender muy bien cuáles son los skills y necesidades que la startup tiene para ir a buscar inversores ángeles que pongan más allá de dinero muchas de sus conexiones y que entiendan de que están jugando la reputación, con lo cual hay que ser muy profesionales. Gaby, ¿cuál es el rol del reporting en todo este proceso previo a la inversión? Y contanos si quieres algunos casos que te enamoraste y otros que te desenamoraste por esta cuestión. Bueno, me parece que aun cuando seas una startup es importante pensar, tener la dinámica de obligarte a vos mismo a proyectar, por ejemplo, ingresos y egresos, casi como si fueras una compañía pública, tomándote muchísimos permisos, ¿no? Pero esa dinámica, autoeducarte en esa dinámica, te va a llevar a tener un reporte que a la hora de sentarte con un inversor y le mostrás un forecasting de revenue, de facturación, una proyección de costos, cuánto va a ser el margen que vos pensás. Aunque estés tomando un montón de ideas y de supuestos que luego se van a modificar. Pero mostrar que tenés la capacidad de proyección, de predictibilidad, a mí al menos me da muy buena señal. Muy buena señal, porque estás... Ganas convicción. Claro, a ver, todos terminamos persiguiendo lo que proyectamos. O sea, cuando vos te proyectas voy a hacer 10, y bueno, todos los días te vas a levantar sabiendo que vas a hacer, por más que estés en 2, estás en
2.000 en junio y querés llegar a 10 en diciembre y vas a decir, bueno, con este pace no llego. Pero te hace pensar, a lo mejor llegás a 8, pero si no tenés ese objetivo, esa proyección, esa forma de predictibilidad, entonces cada día va a ser, bueno, ¿qué hago hoy? Es importante cambiar el qué hago hoy a qué tengo que hacer hoy para llegar a 10. Es bastante filosófica la respuesta, pero lleva a una dinámica, costumbre de reporting. Disciplina. De disciplina, esa es la palabra, de disciplina, que a la hora de sentarte con un inversor, cuando vos mostrás eso, por lo menos a mí y a muchos otros, nos seduce. Definitivamente nos seduce. Lamentablemente es un diferencial hoy, ¿no? No son tanto los emprendedores que publican y son súper transparentes con la información. Inclusive estando en las malas. Eso es cuando más vale el no esconderse, sino decir, che, necesito ayuda en esto porque le estamos... Claro, a veces me pasa con emprendedores que le pregunto, bueno, ¿cuál es la proyección de facturación de acá a diciembre del año? Bueno, hasta ahora cobré, no. Una cosa es cobrar, otra cosa es facturar. Y es importante entender conceptos. O sea, no importa por ahí cuándo cobrás, porque habrá cosas que cobres a los 30 días, 60 días, pero lo importante es cuánto tenés de facturación, cuánto podés proyectar que podés llegar en el año. Alucinante. Santi, sos un referente en el tema de mentorías y doy fe que vas directamente al hueso, pero que también tienes una parte muy soft de contención de los emprendedores invertidos. ¿Cuáles son los errores que hacen los emprendedores a la hora de ser mentees, es decir, de ser mentoreados? ¿Qué pregunta? Tienes 2 horas para contestar. Lo primero, como mentor y coach, estuve en las zapatillas de ustedes y entonces sé lo que es no dormir, sé lo que es no pagar sueldos, sé lo que no saber cuál es el mañana. Sé lo que es porque he hablado con los emprendedores más grandes de Argentina diciendo nos la pegamos, vamos a quebrar. Entonces a partir de ahí es tratar de tener una charla sincera y bueno, todo eso ya lo sabemos, cómo construimos, cómo salimos de acá. Y ahí la mayoría de las cosas que trato de generar necesitamos generar un compromiso. No solo lo que charlemos es un principio, sino es al lugar a donde debiéramos ir. Entonces, si quedamos que el problema que teníamos era A y para ir a B tenemos que hacer este camino, espero que la próxima vez que hablemos de cómo hicimos de ir para A o B y no empezar con excusas. La segunda es cómo solucionar los problemas de equipo. Muchos líderes o emprendedores subestiman el trabajo de equipo y subestiman sobre todo las relaciones con los socios. Yo me olvidé y me hizo acordar acá Gaby me encantan los emprendedores, pero me encantan que tengan equipo. Y uno de los mayores problemas que hay es subestimar los problemas de equipo que hay de sociedad. Y una mala sociedad es básicamente pegársela en la esquina. Entonces, también muchos de los trabajos es, bueno, ¿cómo hacemos para tener una mejor sociedad, escucharnos mejor, comprendernos mejor? Entrar a un ring con reglas, no vale cualquier cosa con los socios, inclusive con los inversores, a pesar de que a veces sean escenarios contrapuestos o parecieran contrapuestos. Así que compromiso, escuchar y entender, ponernos en los zapatos del otro con empatía, son las cosas que muchas veces tratamos. Rafa, estamos en el boom del AI hace un par de años. Y hace 15, 20 años eran los marketplaces y era todo un hype alrededor de eso. Después vinieron otras olas como la de fintech, blockchain y cripto. Hoy AI, todo
que dice AI tiene un múltiplo por sobre cualquier otra empresa. ¿Cómo haces para separar hoy como inversor ángel la paja del trigo en términos de qué es hype y qué es valor real con la inteligencia artificial? Bueno, a ver, ese es un problema que está muy candente en el ambiente, digamos. Los mismos fondos de VC que hacen selección de proyectos tienen ese problema grave, digamos, difícil, desafiante, porque hay mucha volatilidad en los proyectos. Es un tema que conozco con cierta profundidad, entonces a casi todo se le pone el título de AI. Ya hoy me parece que eso, no sé si no está vendiendo al revés, digamos, ¿no? Porque ya está tan trillado. Ahora, cuando vos identificás bien el problema que hay de fondo, identificás cómo la herramienta de AI te va a solucionar ese problema de una forma muchísimo más eficiente o te va a permitir hacer cosas que antes no podías hacer, no había forma de hacer, creo que por ahí es hacer un poquito de doble clic, porque en un pitch podés poner, con AI estamos haciendo tal cosa, y casi todos los pitches tienen eso. Cuando haces un poquito de doble clic, enseguida se ve, bueno, no, los algoritmos de cosas, o vienen y te muestran, no, mira, lo estamos haciendo así, fíjate, te muestro. Entonces, me parece que en esta instancia ya está empezando a madurar un poco ese ecosistema. AI está fuerte hace 2, 3 años, por sobre todas las cosas. Ya está un poquito más claro los jugadores, los modelos. Hay algunas grandes empresas que están brindando tecnología e infraestructura de base y el juego se juega ahí. Y después hay un montón de startups que están apareciendo y que están dando soluciones que antes no se podían hacer, que le compiten a startups un poquito más viejas o que les compiten a otro tipo de empresas que por ahí no se van a poder ayornar. Pero fundamentalmente es ver el negocio que hay detrás, el problema que hay detrás y el cómo lo resuelve la tecnología al problema. O sea, empezar a desmenuzar un poquitito el título. Gaby, ¿y en qué tipo de industrias estás invirtiendo? ¿Por qué? ¿Qué tendencias ves? Yo veo en AI, sobre todo en AI, pero no solamente en AI, a mí me parece que hay dos verticales de industrias que todavía tecnología y digitalización quedan muy atrás. Vemos finanzas, commerce, retail, que están hace muchos años muy avanzados, pero health tech y agro hay mucho espacio, muchísimo espacio para innovar, muchísimo espacio para ser más digitales, para que el tema de data, o sea, mucho tema para recopilar data y sacar decisiones en base a esa data que se recopila. Me parece que esas dos industrias son interesantes. Tengo invertidas 2 compañías de health tech y veo algo que puede ser bastante hype, digamos, ahí. ¿Santi? Y yo agregaría los caballitos de batalla de Argentina. El agro, el petróleo y la minería debieran necesitar de startups de tecnología que los ayuden a maximizar las chances que tienen. Recién hubieron el panel anterior, varios de agro, hay mucho espacio. Alguna persona me contaba que en los países desarrollados la tecnología tiene muchas industrias para focalizarse, entonces no siempre los mejores talentos van a esas industrias. Nosotros en Argentina el agro es tan importante que es natural que parte del talento que hay acá vaya hacia ahí. Creo que deberíamos también buscar en petróleo y en minería cómo desarrollar esas áreas con tecnología. Quizás de las industrias que menos digitalizadas están. Por eso es la oportunidad. Sí, pero vos todo lo que tengas para controlar, como cuenta Marín, ¿no? Marín, el presidente de YPF, dice, en real time nosotros controlamos los pozos, cómo van, la productividad, si se rompió algo o no, con un dron vuelo y veo si tengo una pérdida o no, a qué hora se carga nafta, a qué hora no se carga, cuál va a ser data analytics de eso, en qué lugar puedo vender más caro, más barato. Tenés para divertirte para arriba, para abajo y para todos lados. Pero son lugares a donde hay plata. Cuando tratamos de emprender en lugares a donde hay poca plata, es difícil que te paguen buenos precios y que tu compañía tenga chance de sobrevivir. Sí, no, además digo,
en particular, por ejemplo, en el agro, y se puede replicar en otras industrias, los líderes hoy, dentro de los líderes del agro hoy, hay mucha generación más digital, que están más receptivas a resolver problemas y eficientizar su industria con tecnología, o sea, porque ya ha habido un cambio generacional, ¿no? Entonces eso ayuda a que, bueno, a que si hay startups, si hay desarrollos y demás, sean más absorbidas por la industria. Rafa, ¿el inversor aprende en el camino junto al emprendedor? Permanentemente, muchas veces a los golpes. Y como yo vengo del lado de emprender, entonces me hubiese gustado que hubiese estado este ecosistema ya desarrollado como para poder aprender más rápido, pero es un proceso permanente de aprendizaje, me parece. Y además se actualiza, no solo aprende, ¿no? Nosotros ya empezamos a entrar en años o yo por lo menos, claro, no, ustedes dos. Gaby, te metieron en en el mismo barco. Estaba buscando cómplices. No, y bueno, ver esa energía, bueno, lo vemos en Squad, ¿no? Ver a la generación de los 20 años, 20 y pico, hay un montón de cositas por aprender, no solo por actualizarse, sino por disfrutar de esa energía que tienen y demás cuestiones. Así que sí, es un camino de constante aprendizaje. ¿Y qué te llevas para tu empresa? Un montón de cosas. Yo todavía sigo rodando mi empresa. No hice un M&A, entonces entiendo. Cuando yo me metí del lado de inversor, un poco de inversor ángel y en algunos fondos y demás, empecé a ver una parte de la película que no conocía. Yo arranqué mi empresa de forma bootstrapeada, 100% independiente, aprendiendo totalmente a los golpes, prueba, error, muchos errores. Y ponerme del otro lado me ahorra mucho tiempo para aprender cosas, para transitar un montón de caminos todavía actuales de mi propia compañía. A tener en cuenta mucho eso, ¿no? El inversor no solamente quiere ganar dinero, sino que quiere aprender en el camino. Y a ver, yo acerco bastantes inversores tradicionales. El inversor tradicional argentino, ladrillos, campo, bueno, hay una serie de inversiones tradicionales, algunos un poquito más evolucionados como la bolsa o cuestiones así, pero no existe prácticamente la inversión en Venture Capital, o sea Angel Investor o de los otros tipos. Y traigo muchos inversores a participar de este ecosistema que en cierta forma están comprando un ticket para llevar cosas a sus propios negocios. El año pasado me pasó, algunos de los socios los llevé a Squad en este mismo evento, pero el año pasado, y nada, se fueron entusiasmadísimos con esos chicos de 20 años que tienen una energía enorme, que uno le contaba un proyecto, que decía, venían y me encaraban, dice, yo les llevo 30 años, venían y me encaraban, me decían lo que estaban haciendo, en algunos me pedían plata, bueno, nada, me parece que hay un montón de cosas para el ecosistema inversor tradicional que pueda conocer de todo este ecosistema, y ese es un gran valor, digamos, ¿no? Si entras por ahí, creo que va a ser fácil que lleguen los tickets, sobre todo estos tickets pequeños, más que si vas por el retorno financiero en lo inmediato. Gaby, y la parte más dura, la parte financiera, ¿qué tiene que tener el emprendedor como dominado a la hora de tener una conversación con un inversor sobre la parte cuantitativa, las proyecciones? Bueno, lo que dije antes, facturación, entendimiento de cuál es el tamaño de negocio, del problema, solución que está encarando, o sea, el SOM, el TAM, ¿viste? Tener claro, decir, bueno, yo estoy actuando sobre una esfera, un espacio de negocio que tiene globalmente 1 billón. Y pienso tomar con mi solución, pienso resolver el 1%, 2%. Investigar cuál es el tamaño que tiene y tener un plan también de qué va a hacer con la inversión, ¿no? Es decir, El use of proceeds. Exacto. Es decir, bueno, pretendo levantar una ronda de tanto y lo voy a esta evaluación. No irse lejos con la evaluación, no soñar a veces evaluaciones muy... ¿Por qué no, Gaby? Porque es mucho más cool decir mi empresa vale 10 palos que decir que vale 3.
Sí, bueno, O pero ¿en base a qué? Si evalúas la compañía en base al SOM, o sea, al tamaño de negocio que vos podrías acceder en el momento que recién estás arrancando, en tus primeros años, no me parece tan justo. Me parece justo evaluar la facturación que tenés hoy proyectada para el año que viene, mostrar los contratos que tenés o cómo pensás mantener a los clientes. Ahí sí te lo respeto, digamos, un múltiplo de eso te lo respeto. Pero a veces vemos valuaciones que están muy sobreexageradas. Santi. Últimamente cambié un poco mi pensamiento y leer el libro de Zero to One de Peter Thiel me hizo ver algo diferente. Lo recomiendo ese libro. Él habla de monopolios, ¿no? Y uno escucha la palabra monopolios y se le eriza el cuello pensando de un monstruo. Y está buenísimo crear un monopolio chiquitito en algo a donde yo pueda ser un player fuerte, representativo, y que eso además me dé posibilidad de tener margen. Muchos de los startups que vemos es que piensan con el P por Q desde el principio, pero P por Q no llega nunca, y entonces no tienen un producto rentable y empiezan a alargar la agonía y empiezan a necesitar rondas y rondas y rondas para tratar de en algún momento con la escala llegar. Entonces, también me gustan los startups que tengan un target bien identificado, que lo puedan defender y que puedan tener margen sobre ese producto. Y después ver cómo crecer para otros. Santi, para ir cerrando, un comentario final. ¿Cómo hacen los emprendedores para ser más invertibles? Tienes otra hora para contestar la pregunta. Claro, porque me hacéis pensar muchas cosas. Básicamente sean transparentes, muestren la oportunidad, muestren que son capaces de reclutar un equipo y que pueden soñar y ejecutar al mismo tiempo. Gracias, Gaby. Aparte de los tips finales para ser invertible, te quería preguntar el tema de las variables que vos tienes en cuenta a la hora de invertir. Riesgo, potencial de crecimiento, ¿cuáles son? Bueno, las dos preguntas, digamos, van a la misma respuesta. Yo creo que para ser más invertible, y es lo que miro, es el tamaño de producto o de problema o oportunidad que estás encarando. O sea, entender, investigar mucho, investigar si eso que vos decís, esto me pasa a mí, también le pasa a muchos otros, o esto me duele a mí o le duele a estas personas, también duele en muchos lugares. Me parece el emprendedor que es ciudadano del mundo y no ciudadano de la ciudad donde vive, me parece súper importante que pueda... hay muchas formas de investigar, deseablemente viajar, ideal, pero si no, hay tanta conexión con otros ecosistemas de emprendedores, con comunidades de inversores y demás, que podés investigar y explorar muy fácilmente si tu idea puede ser replicable en muchos lugares. Muchas gracias. Rafa, últimas palabras. No, sobre todo dirigida a emprendedores. El camino es duro, largo, es un juego de largo plazo, pero vale la pena. Y si acá en la sala hubiera inversores ángeles o potenciales inversores ángeles, que se acerquen, que se formen, que estamos como para dar una mano, para agrandar un poco la comunidad, que se benefician todos. Así que, bueno, después charlaremos en los pasillos si es que hay alguno. Bueno, un aplauso grande para estos héroes que invierten en los futuros hacedores de nuestra Argentina y Latinoamérica. Muchas gracias.